Ey, qué pedo pinches suscriptores, por fin llegó la tan esperada secuela del segundo vídeo mejor recibido del canal. Para los que son nuevos, les recomiendo ver la primera parte, para que entiendan qué pedo. Shang-Chi fue bien recibida por los fans, pero a la vez fue una película olvidable para estos, como intrascendente para el público general, y para ser sincero para mí también, por recaer en la fórmula Marvel, por lo que haría cambios. Para empezar, mantendría al director de Steam Daniel Cretton, pues considero que en el apartado fantasioso, lo hizo realmente bien, como en las escenas de pelea, y lo que quiero, es mezclar ese estilo, con el estilo del director Chan-wook Park, pues le dará un plus, a la idea que tengo, pues su estilo más aterrizado, como su trabajo en Oldboy, con las escenas de pelea, es lo que busco para esta adaptación de Shang-Chi. Porque la trama constaría de una historia de venganza, de un guerrero en busca de vengar a su madre, quien fue asesinada por su padre. Pero, ¿por qué? A grandes rasgos, el padre, que será, el mandarín, un cambio respetable que hicieron en cuanto al origen de Shang-Chi, pero cambiaría los colores que usaron en la película, será un conquistador, un emperador, en busca de los 10 anillos, que funcionarán como el magofín de la película. Ahora en el caso de la madre, formará parte de una nación, responsable de proteger a los 10 anillos, y tal como en la película, ellos se encontrarán, se enamorarán, se casarán y claro, tendrán hijos, en este caso serán 2 niños, el primogénito siendo Takeshi, que será interpretado por el actor Lei Stan, por lo que Shang-Chi sería el menor de los hermanos. Pero el mandarín nunca dejó de lado su misión, existirá una traición de parte del mandarín, contra la nación de la madre, que acabaría en una guerra, donde Shang-Chi presencia la muerte de su madre en manos de su padre. Todo esto desencadena una misión de venganza para el menor de los hermanos, al estilo de la película Northman. Ahora saltando al final de la película, esto finalizaría con una guerra, como lo vimos en la película que conocemos, en la cual el mandarín terminaría obteniendo los anillos, y con esto liberando al dragón Fin, Fang, Fun, lo que causaría mucho caos, y empuja a Shang-Chi a terminar su misión. Para al final separando totalmente a los hermanos. Por un lado Shang-Chi, seguiría los pasos de su madre volviéndose el protector de los anillos, mientras que Takeshi, terminaría volviéndose en el nuevo mandarín. Para la escena postcréditos sería la misma, pero solamente con el profesor Hulk y Shang-Chi hablando acerca de los anillos. Como cosas extra. Eliminaría al personaje de Kate, como lo del club de la pelea, y solo mantendría al mandarín de Ben Kingsley, como alivio cómico. Antes de irnos de lleno con la quinta temporada de Daredevil, quiero recapitular sucesos de la cuarta temporada, porque en el vídeo anterior fui muy ambiguo. Como había dicho, mantendría la idea original que tenía los encargados de la serie, pero haría cambios pues tendríamos que adaptar la historia a los acontecimientos de Infinity War y Endgame, entonces esta temporada estará ubicada en el pasado, más concretamente entre los 5 años del Blip, donde veríamos todo el desmadre que hay en el mundo criminal, no solo por los sucesos del Blip, sino también, por el vacío de poder que empezaron a dejar algunas cabecillas del crimen. Aquí es donde veríamos a Matt usar su traje amarillo, como el que vimos en She-Hulk, que hablando de ella, tendría una pequeña aparición en esta temporada, pero solamente mostrando su faceta de abogada, y voy a rescatar la aparición del White Tiger de Héctor Ayala, la cual le daré más peso y tiempo en pantalla, pues será uno de los nuevos vigilantes que aparecieron post-Blip, y también incluiría a su sobrina, la cual tendrá cambios, pues respetaremos el nombre de Eva Ayala, y cambiaremos a la actriz por una más grande, entonces ahora sería interpretada por Isabela Ferreira. En cuanto a los villanos, mantendríamos al Búho como el villano principal de la temporada, a Gladiador como el villano secundario, y tendríamos una subtrama de Kingpin, la cual justificaría su aparición en la temporada 1 de Hawkeye, como también lo que estarían preparando para su próxima aparición. Karen y Foggy, claramente seguirían siendo personajes importantes en la historia, mostrando una evolución post-eventos de la temporada 3.
Y para Matt, como dije en el vídeo anterior, lo estaríamos preparando para su arco de Shadowland. En sí, esta temporada sería de transición, pues tenemos que establecer por fin a Daredevil en este universo, por lo que tras el final de esta cuarta temporada, habrá un salto de tiempo entre esta y la quinta. Y ahora sí, hablando de la quinta temporada, sería más o menos parecida a lo que vimos en Daredevil Born Again, pues la trama continuaría con Fisk, volviéndose en el alcalde de Nueva York, incluyendo la ley de antivigilantes, y como en la serie que conocemos, no sería el rival físico, pues en ese apartado estaría Bullseye, quien regresaría para esta temporada, por ende eliminaremos a Muse de la trama. En cuanto a Matt, no lo veríamos como un vigilante retirado, más bien lo mostraremos en su pit, veríamos la cúspide de lo que es Daredevil, ya tras años siendo el vigilante de Hell's Kitchen, y como regalo de bienvenida al UCM oficialmente, en esta temporada estaría usando un traje más apegado a los cómics. En lo personal, veríamos un Matt feliz, en una relación con Karen, dándole mucha importancia a la amistad de Foggy, menciones al juicio de Spider-Man, y realmente la temporada iniciaría muy bien tras el salto de tiempo. Pero claro, a los fans no les gusta eso, así que, ¿por qué no? Empezamos a deconstruir el sueño, porque como dije, esta temporada le daremos mucha importancia a la amistad de Foggy y Matt, pues considero que esa escena inicial de Daredevil Born Again fue desperdiciada, y en cambio, en esta versión todo acerca de la muerte de Foggy será el punto de quiebre de la temporada, pues sería el equivalente a la muerte de Elektra en el arco de Shadowland, pero no sería la única baja. También tendríamos la muerte de White Tiger, consecuencia a la nueva ley antivigilantes. Para resumir, tomaremos los puntos claves del trabajo hecho en Marvel, y los expandimos, personajes que tal vez merecían más tiempo en pantalla, tramas importantes que fueron minimizadas, el desarrollo de una trama mejor, opacada por fechas de entrega, todo eso cambiaría aquí, y cosas como capítulos de relleno, personajes intrascendentes y villanos mal utilizados, serán eliminados de la temporada. Como cosa extra, habrá pequeñas menciones a la desaparición de Scott. Hablar de este proyecto es difícil, por todos los problemas de producción que tuvo, pero en este universo paralelo, todo se pudo concretar para el año 2024, de la mano del director Chad Stahelski, quien fue el encargado de dirigir la saga de John Wick, y acompañado por el director Jordan Peele, director de thrillers como Get Out, y quien también participó en la película Monkey Man. Y en mi opinión podrían hacer buena mancuerna, pues se complementan, uno estaría encargado de la acción, mientras que el otro en el terror. Para el actor de Blade, será el mismo actor quien nos han estado prometiendo desde hace unos años, así que Mahershala Ali seguirá teniendo el papel protagónico. Ahora en cuanto a la estética de la película, buscaría algo un poco al estilo de Tim Burton en Batman, pues busco un estilo gótico, pero futurista, contar con una arquitectura gótica, y a la vez conviviendo con la arquitectura futurista, con toques a lo Blade Runner 2049. La historia trataría de darle inicio, al fin, del arco sobrenatural de la saga, este arco que se estuvo construyendo desde WandaVision, con los Darkholders, por fin dando una explicación a su aparición, que no sería algo tan cabrón, tan solo el querer liberar a su amo, Katon. En la película veríamos a Blade enfrentarse a estos, como a otros vampiros, sería una misión contrarreloj, la cual perdería Blade, y en el enfrentamiento final lo veríamos caer, fracasando en su misión de impedir la liberación de Katon. Como escena postcréditos, volveríamos a ver la escena final de Doctor Strange, pero ahora alargada, pues ya sabremos que en el universo donde lo encerró Wanda, fue el de Blade, y veríamos su reacción ante el caos que se aproxima. La temporada 2 de Hawkeye sería la última de esta serie, pues el enfoque de esta sería la transición de manto, pues sería la última aparición de Barton, y no sería como héroe, más bien en el papel de mentor, pues la primera temporada trató de cerrar con los arcos de Clint, hablando de su pasado como héroe y antihéroe, ahora tocaría volver a su retiro, como lo habíamos visto en Endgame, donde se suponía ya había dejado todo el mundo de los superhéroes a un lado, y sería el momento de ceder esa responsabilidad a Kate, quien será la protagonista de esta temporada. Aquí vamos a profundizar más en su pasado,
y en su futuro como la nueva Hawkeye, mientras tendrá que enfrentarse a diferentes líderes criminales, abordando el arco de guerra de pandillas de los cómics, siendo consecuente a lo que vimos en la quinta temporada de Daredevil, donde Kingpin se volvió el alcalde de Nueva York, imponiendo la nueva ley antivigilantes, lo que beneficia al mundo del crimen, pero el aumento de poder político que tendría Fisk, sería algo que algunos personajes como el Conde Nefaria, interpretado por Paul Blackthorne, y Silvermane, interpretado por Stephen Lang, no estarían muy de acuerdo, lo que desencadena una guerra de pandillas. Es cuando Kate tendría que intervenir, y se enfrentaría a Madame Masque, hija de Nefaria, que sería interpretada por Úrsula Corbero. Esta temporada tendríamos de regreso a personajes como Luke Cage y Jessica Jones, convirtiéndose en aliados de Kate, lo que por consecuencia los termina involucrando en toda la encrucijada de Matt Murdock, que hablando de él, se haría referencia de su desaparición, y la búsqueda de Daredevil. Como dije en la primera parte, Agatha es presentada en WandaVision, pero con algunos cambios, aún sería una villana, pero no la principal, y su final no sería el que conocemos, pues en esta versión, sería asesinada por Wanda. Entonces, el proyecto de Agatha no sería una serie, sería un especial de Halloween, donde exploraremos el tema de la mortalidad, como todo acerca del limbo entre la vida y la muerte. Es aquí donde se nos presentaría el alma de Wiccan y Speed, los hijos de la Bruja Escarlata, que estarían atrapados en este limbo, pero solo Wiccan sería quien esté consciente en todo este viaje, por el hecho de heredar los poderes de la madre, lo que lo empuja a buscar ayuda en Agatha, quien también está atrapada allí, para lograr salir, y como en la serie, empezaría ayudándolo por conveniencia, pero terminaría tomándole cariño. Y en cuanto al final, tomaremos algunas ideas de la serie, como el hecho de que los niños robarán los cuerpos de unos chicos que estaban muriendo, y que Agatha sí termina muriendo, pero se vuelve el ángel guardián de Wiccan. En mi consideración, Marvel dejó de lado personajes ya presentados en la saga pasada, por presentar personajes nuevos, y darles un impulso. Uno de esos personajes es Capitana Marvel. Ya sé que no fue bien recibida por los fans, y que su éxito en taquilla fue principalmente por el hype. Tuvieron la oportunidad de hacer algo mejor para la secuela, pero decidieron hacer una película donde reunían a una de las heroínas que nadie quiere, un personaje odiado por quien vio su serie, y un personaje al que nadie le importa. Entonces ¿qué? En mi versión del UCM, le daría a Capitana Marvel el lugar que se merece en esta nueva etapa, pues los Vengadores originales ya no están, o se retiraron, entonces Carol será quien llene uno de esos lugares. Para Capitana Marvel 2, resolveríamos unos cabos sueltos, como es el caso de los Skrulls, donde veríamos que Carol sí cumplió su promesa. Otra cosa por resolver, es los estragos que causa el chasquido de Thanos y Hulk, en el espacio. De eso trataría la introducción de la película, mostrar cómo Danvers se pasó todo este tiempo, desde su última aparición, a poner orden en la galaxia y profundizar en cómo le ha dado toda su vida a este deber, desde que adquirió sus poderes, dando algún tipo de explicación a sus nulas expresiones en sus otras apariciones, y es en esta película donde veríamos más acerca de ella, el cómo quiere recuperar su vida, y cómo quiere regresar a casa. Es en toda esta introducción donde se nos hace mención a los nuevos guardianes de la galaxia. Y a través de la película estaría este dilema de crear un balance entre su vida en el espacio y crear una en la Tierra. Por eso la película estaría en estos ambientes, teniendo el último tramo de la película en la Tierra. Ultimus, interpretado por Dolph Lundgren, sería el villano de la película, siendo un híbrido de Kree eterno. Él sería uno de los afectados por el chasquido y le tocaría a Carol resolver el problema. Para la trama de la Tierra, ahora sí, traemos de vuelta a Mónica Rambeau, siendo una teniente en las fuerzas especiales, y es lo que nos daría la oportunidad de mostrar escenas a lo Top Gun. Como último, Nick Fury, quien regresaría no como lo vimos en su última aparición, tampoco como lo vimos en The Marvels, más bien, mejora como lo vimos en Secret Wars. Le haremos justicia a lo que fue antes, y para corregir algo que me hicieron notar de la primera parte, Agentes de S.H.I.E.L.D. no sería canon en este universo, por todas las desconexiones que tienen entre sí, pero al igual que con los Inhumanos, tan solo mantendría a los personajes
Como escena postcréditos, tendríamos a Shield, Fury y Capitana Marvel reuniéndose con el nuevo Capitán América, explicándole cómo Carol se mantendrá como una visitante, y nueva aliada de la Tierra ahora. ...2025 es un año importante, pues es el regreso de DC al juego con proyectos como Superman y Peacemaker, por eso es el momento de traer proyectos importantes para el desarrollo de esta saga. Thunderbolts ha dividido al público. Para los fans, es considerada la muestra de que Marvel aún puede hacer películas con alma. Para otros, es solo una película sobrevalorada, por incluir temas profundos. Para mí es buena película, pero para el universo que estoy creando, no concuerda, pues en mi consideración, esta película es la representación del problema del que hablaba en Capitana Marvel, dejar de lado lo que ya tenemos, todo por crear un equipo que represente al universo Marvel, no con el nuevo Capitán, sino con la hermana de Black Widow. Entonces, esta película será equivalente a lo que fue Civil War en la anterior saga. Tendremos dos bandos, el villano principal será Zemo, pero también el protagonista será Zemo. A lo que me refiero, esta película, para mí, es un proyecto de Capitán América. Desde la perspectiva del villano, trataría de rescatar ideas que tenían de la versión original de la película, como también, algunas ideas de Capitán América Brave New World. Para iniciar, Zemo, nos movemos a su última aparición, en Capitán América New World Order, donde será aliado de Sam y Bucky, pero a diferencia a la serie, donde es devuelto a la balsa, aquí él escaparía, y sería buscado por la mitad de Wakanda que es liderada por Shuri. También preferiría mostrar un Zemo más corrompido, no tan amigable a como lo vimos en la serie, esto para no arruinar la continuidad a su próxima aparición. Ahora, en el presente, durante la película, veremos que el propósito de Zemo será vengar a Sokovia. En Civil War, vimos cómo trataba de vengar a su familia. Ahora, tras años de Ultron, mostrarían a Sokovia como un país precario, un país el cual no se pudo recuperar desde el incidente, y siendo ignorada por el mundo. Por esto, la película estaría muy inspirada en películas medievales como Corazón Valiente, o El Último Duelo. Será todo este estilo traído a la modernidad. Esto explotaría en el momento en que Sokovia trata de apoderarse del celestial que hay en el mar. El gobierno de Estados Unidos no estaría de acuerdo con esto, y se interpondrá. A este caos se unirá Shield, como Wakanda, uno como apoyo al capitán, el otro por propósitos personales. Pero, ¿y los Thunderbolts? Bueno, Zemo no haría todo esto solo, y con ayuda de Valentina. Reclutan a los Thunderbolts. El USA Agent mantendría la historia que le dieron en el UCM. En cuanto a Bullseye, la última vez que lo vimos fue en Daredevil, cuando asesina a Foggy. Él ahora sería fugitivo, resguardado por Zemo, y, un error que me señalaron en cuanto a un casting, que fue el de Jason Statham, como Taskmaster. Voy a corregir eso, trayendo de vuelta al actor Ed Skrein, al cual vimos en Deadpool como Ajax, pero ahora en el papel de Taskmaster. Este equipo tendría una división que se estaría viendo durante la película. Uno tendrá a villanos sin retorno, mientras que el otro, personajes que pueden redimirse. Esto causaría conflictos en el acto final, pero volvamos un poco con cada uno.
Zemo y Sam serían las cabecillas en todo este conflicto, Yelena y Bucky funcionarían como el corazón de la película. Tendríamos como sucesos importantes la primera aparición de Red Hulk, el cual se estará enfrentando a Capitana Marvel. Otro enfrentamiento sería el del ejército sokoviano contra el ejército wakandiano. Este enfrentamiento tendría inspiración a batallas medievales, y en mi opinión, el que a muchos tal vez les hubiera gustado ver, serían un enfrentamiento entre Steve Rogers y Bullseye. Tendríamos algo parecido con el US Agent contra Bullseye, que terminaría con la muerte de John, al tratar de redimirse como el héroe que siempre quiso ser. Todo este conflicto le daría a entender a Sam que tendrá que redimir muchos de los pecados pasados de los Vengadores, como también lo necesario que lo son. Esto terminaría con Zemo volviéndose prisionero de Wakanda, pero cumpliendo su propósito, pues hizo que volvieran a ver a Sokovia, lo que por consecuencia diferentes países empezaron a darle su apoyo al país. Poéticamente, Zemo fue quien dividió a los Vengadores originales, pero fue quien inspiró a crear a los nuevos Vengadores. Para algunos de los Thunderbolts, el final solo es el inicio, como con Yelena y Ghost, las cuales se redimen, dándoles una nueva oportunidad, con Yelena siendo reclutada por S.H.I.E.L.D. y regresándole la vida que perdió a Eva. En cuanto a Bullseye, ahora sin la protección de Zemo, volverá a Nueva York, y tras asesinar a John, con quien habrá desarrollado una hermandad durante la película, buscará el perdón, con su pecado original. Taskmaster sería, con Zemo, los únicos que serían atrapados, pero este terminaría siendo encerrado en la balsa. Apariciones especiales, serían las Nick Fury, la primera aparición de Joaquín Torres. Shuri también haría un pequeño cameo, y claro, Carol saldría como refuerzo en la batalla final. Moon Knight fue renovada para una segunda temporada. Pero repasemos el revoltijo de la primera temporada. La primera temporada estará inspirada en el estilo de películas como Fear and Loathing in Las Vegas y Fight Club, una por la forma en la que aborda la identidad múltiple, mientras que la otra es por lo psicodélica que es. Para los villanos, mantendría a Bushman, pero ahora como villano principal, y a Morpheus como villano secundario. Este cambio sería porque mantendríamos la trama en Egipto, pero ahora con Bushman como un pirata, y Steve, que aún sería la identidad principal, se vería envuelto en todo el pedo por Mark, su segunda identidad. En cuanto a la participación de Arthur Harrow, sería eliminada. Todo el tema de las identidades sería abordado haciendo una mezcla entre lo visto en la serie y el cómo lo abordaron en Fight Club, pero se estará volviendo más presente el estilo de la película mientras más avance la temporada, pues en el transcurso de esta también se hará presente el estilo de Fear and Loathing in Las Vegas. Por ende, toda esta temporada será más de acción psicodélica, con escenas de peleas cabronas de Moon Knight cambiando de personalidad contra Bushman y sus mercenarios, mientras que el apartado psicodélico se lo dejaremos para Morpheus, el cual le daremos poderes como los de Freddy Krueger, y gracias a él, es que exploramos acerca de la historia de Steve y Mark. Pero, todos aquí sabemos que lo más memorable de la serie de Moon Knight, no fue la acción, sino, todo el trasfondo de Steve y Mark. Entonces agarramos eso y lo movemos, y expandimos para la segunda temporada. Todo ese apartado retrospectivo, será el enfoque de esta temporada, que estará inspirada en películas como The Truman Show, y Memento. La trama de la temporada será una adaptación de la historia de Crazy Rooms in the Family, y tendrá como villana a Steined Glass Scarlet siendo interpretada por Kristen Stewart, quien será una hechicera con poderes relacionados con el vidrio. Y como en la historia, también tendríamos a Son King como antagonista, quien estará siendo interpretado por Ethan Hawke. No sé, me gustaría más verlo en un papel así, en lugar del que tuvo en la serie original. Gran parte de la temporada estaría sucediendo en un psiquiátrico, con mucha presencia de Khonshu, como de Mark y Steve, y con la incorporación de la tercera identidad de Jake Lockley. En la primera temporada tendríamos al personaje de Layla, como personaje secundario, pero en la siguiente temporada tan solo tendría apariciones intermitentes. Esta segunda temporada no tendría mucha acción, y en sí tendría un final más chill, pero terminando de formar al personaje de Moon Knight. La primera temporada tendría una escena postcréditos, que sería la presentación de Jake, pero la segunda ya no tendría ninguna.
La intro de la película no cambia. La película me parece bien, tan solo cambiaría el argumento de esta, pues no me gustó la inclusión de la nueva regla multiversal del ser ancla, y más bien, en lugar de usar esa, usaría la de los puntos absolutos. Entonces, en lugar de ignorar lo que hizo Deadpool al final de la secuela, sería el punto central de esta. En cuanto a Wolverine, mantendríamos la historia que le dieron en la película, pues es esto lo que lo hace cruzarse con Deadpool, ya que son dos caras de una misma moneda, uno representa el deseo de cambiar el pasado, mientras que el otro es la consecuencia de ello. Sí, el universo de Deadpool se estará destruyendo, pero ahora no por la muerte de Logan, que hablando de él, en verdad, aquí no tocaríamos ese universo, más que para la escena del inicio, pues Logan no será del mismo universo que el Chimichangas, entonces la destrucción sería causada por el egoísmo de Wade, y tendría que elegir entre Vanessa o su universo. El tercer acto constaría de Deadpool viajando nuevamente al pasado, pero ahora no para salvarla, sino, para matarla. Y sería aquí, cuando empiezan a llegar diferentes versiones de Deadpool, como lo vimos en la película, pero aquí, llegarían con una misión, unos querrán salvar a Vanessa, y la otra mitad querrán matarla. Se desarrollará una batalla campal en el universo de Deadpool, con Wade y Wolverine, peleando con las otras versiones, para al final sacrificar a Vanessa. Todo el tema del vacío se mantendría, los integrantes de la resistencia aún estarían, como todo el grupo de Cassandra Nova, pero se mantendría allí, Cassandra no saldría, y sería más un antagonista que ayuda a Wolverine, en lugar de la villana en la que se convierte al final. La TVA también estaría, pero no para llevar a Deadpool al UCM, sino, para arrestarlo por sus crímenes contra el tiempo, ya que lo primero trae más problemas que nada, y es cuando lo llevan a la TVA, donde se desata todo el pedo y Deadpool empieza a viajar entre universos, hasta que llega con el Wolverine de esta película, y es arrastrado a todo este desmadre, y los encierran en el vacío. Luego regresan al final para arreglar todo el caos. Y tendríamos el final que tuvimos, con Wolverine, X-23 y Deadpool en el mismo universo, porque ya sabemos que el desmadre multiversal apenas comienza. Este proyecto podría hacerse canon hasta en el propio UCM, pero creo que ya dejaron en el olvido a Hulk. Mi plan es hacer una miniserie, una aventura aislada del Gigante Esmeralda, estará inspirada en la serie de Better Call Saul, me refiero en el manejo de la estructura de la serie, pues será una historia dividida entre el pasado y presente. En el pasado exploraremos todo el desarrollo que no vimos del personaje, a lo que me refiero es en cuanto a la fusión entre Banner y Hulk, toda esta parte estará adaptando la serie de cómics de Inmortal Hulk, veremos caer a Bruce en la locura, y claro que veremos a Hulk en modo salvaje en esta parte, donde también traeremos de vuelta al personaje del líder, con mi diseño favorito de este, y su incorporación será parecida a la que tuvo el Joker en la película de The Batman. Y todo esto estará siendo complementado con el presente, donde estaremos viendo cómo el profesor Hulk ayuda al presidente Ross a controlar su nueva versión. Es aquí donde tendríamos la aparición de Jennifer, a.k.a. She-Hulk, ayudando a su primo en todo el tema legal en cuanto a la ayuda al presidente. Toda esta aventura sería para explorar el trasfondo de ser Hulk, no acción, retrospección, quiero darle a la gente al verdadero Gigante Esmeralda, no la máquina de destrucción, que solo conocen. Pero claro, seguramente no fui el primero en querer hacer algo bueno con este personaje, ya sea por algo legal, o alguna otra razón no se ha concretado, y como quiero crear este universo con todas las limitantes que han tenido en la realidad, tengo un plan B. En este caso, She-Hulk, será una serie un poco más larga, Jennifer compartirá el protagonismo con Bruce, aún tendríamos la estructura del tiempo, el pasado será de Banner y Hulk, pero en el presente Jennifer sería nuestros ojos, mientras que en el plan original solo sería un personaje secundario, sin poderes, aquí ella también estará pasando por lo mismo que Ross, pero lo lidiará sola, el accidente que vimos en la serie que conocemos, sucedería. Pero aquí veríamos cómo Jennifer lidia con ahora ser un monstruo, sería algo más visceral, en lugar de la comedia que vimos. Pero no lo sé, ¿ustedes qué plan prefieren, Hulk la miniserie, o la serie de She-Hulk?
Los Cuatro Fantásticos serán el punto clave de toda la saga multiversal. El plan es que la trilogía sea la más importante en el tema narrativo, porque a través de estas, estaremos explorando el concepto más importante del multiverso. Pero vayamos poco a poco. La primera película de los Cuatro Fantásticos estaría adaptando el arco de los cómics, Aniquilación, Plaga. Pero haremos cambios para adaptarlo al plan que tenemos. La historia constaría de una grieta entre la zona negativa y el Cancerverse, en la que se estaría colando una plaga que amenaza con destruir cada capa del universo. Es aquí donde se involucran los Cuatro Fantásticos, que estarían siendo interpretados por John Krasinski como el Reed Richards definitivo de esta saga. Sue Storm estaría siendo interpretada por Emily Blunt, mientras que su hermano menor, Johnny Storm, sería interpretado por Drew Starkey, y la verdad, me gustó la interpretación de Von Moss Van Rach, así que para esta película sería el actor responsable de la mole. Pero no serían los únicos héroes involucrados, también tendríamos a Richard Rider, a.k.a. Nova, que para ser sincero no logré encontrar un actor indicado para este papel, así que, si tú tienes algún actor especial para este personaje, déjalo en los comentarios. Silver Surfer también estará en la ecuación, que sería también interpretada por Julia Garner. A muchos no les gustó esto, pero fue buena estrategia para alejarnos de lo antes visto. Y para el villano, ahora aliado de la película, estaría Alan Tudyk encargado de interpretar a Annihilus. Ahora me quiero detener para hablar del mundo de los Cuatro Fantásticos, pues mi idea con este, no es mostrar un mundo parecido al nuestro pero con ciertas diferencias, pues quiero mostrar visualmente lo lejos que este equipo llevó a su mundo. Quiero mostrar un mundo neofuturista, casi, rozando la perfección arquitectónica, esto de la mano de Reed y Johnny, mostrar una sociedad utópica, gracias a Susan, y con la tecnología más avanzada de universo, cortesía de la mancuerna de Reed Richards, Mr. Fantástico, y Victor Von Doom, Doctor Doom. El inicio de la película sería de esto, mostrar cómo este equipo logró cada una de estas hazañas. Tendríamos la mención al accidente espacial, y cómo eso les cambió las vidas, apariciones de villanos como Giganto, el Hombre Topo, interpretado por Wayne Knight, el Fantasma Rojo, interpretado por John Malkovich, y la llegada de los Skrulls a la Tierra. Cada una de estas amenazas, vencidas, por un equipo, los Cuatro Fantásticos. Hasta la llegada de Nova. El equipo está sorprendido, no por su presencia, pues son viejos conocidos, sino, por su apariencia. El universo necesita la ayuda de los Cuatro Fantásticos. Nova los recluta, y los lleva, a la zona negativa. Para los visuales de esta dimensión, me lo imagino adaptando el arte de Alex Ross. En los cómics de Full Circle, sería algo interesante ver algo así en la pantalla grande. También toda esta parte estaría siendo inspirada en odiseas espaciales como Star Wars, o la más reciente película, Proyecto Salvación. Y ya para ir al grano, esta misión claro que saldría bien, el equipo lo lograría, pero esto le ayudaría a Reed a darse cuenta que algo está mal. El universo no empieza a sangrar por sí solo, algo más está sucediendo, el multiverso está en peligro. La escena postcréditos de esta película, solo constaría de algo, mostrar a Doctor Doom, sentado en su trono, mirándonos fijamente. Durante la película habrá menciones a él, explícitas, no lo veríamos, pero su presencia estaría en toda la película. Todo el tema de la plaga, también sería utilizado para hacer una pequeña referencia al virus zombie, del universo de Marvel Zombies. Pero antes del gran final, tenemos que terminar con algunas tramas que están listas para disfrutar. Ok, ¿dónde está Daredevil tras los sucesos de su última temporada? Bueno, ¿qué pasó? Matt Murdock tiene dos conflictos. Wilson Fisk es el alcalde de Nueva York, y arruinó la percepción que tenía la gente de los vigilantes. Por el otro lado, Bullseye, quien salió de Nueva York, tras asesinar a Foggy Nelson, ahora está de regreso. La sexta temporada será equivalente a lo que fue la tercera entrega del Caballero de la Noche, pero con diferencias claves. Matt Murdock ha estado desaparecido por un tiempo, y las apariciones del Diablo de Hell's Kitchen han disminuido. Kingpin trajo paz a Nueva York, o eso parece, porque cuando dejas de ver la punta, logras entender la magnitud del caos que ocurre abajo.
En esta temporada veremos algo similar a lo que estamos viendo ahora en la serie, pero vamos a profundizar aún más en la división que existe en la ciudad, cómo el público responde a la agresión que reciben de parte de las fuerzas especiales, mostrar cómo Fisk se adueñó de las calles, de los medios, mostrar cómo, aunque Matt no trabaja solo, no es suficiente. Y es en uno de estos enfrentamientos que el rey del crimen pone entre las cuerdas al diablo, poniendo a Karen y a sus aliados en peligro, lo que lo hace recurrir a una organización a la mano. De aquí en adelante se vería caer lentamente a Daredevil, pero se volvería en el nuevo líder de la mano, sería parecido a lo que vimos en Dark Knight Rises, pero en lugar de sanar, explotarían todo ese dolor que tiene. Para la recta final de la serie volvería Jessica Jones y Luke Cage como refuerzos, junto con todos los aliados que ya tenía Matt, pero también con la ayuda de la mano, todo desemboca en una última guerra contra Kingpin donde el diablo vencería, haciendo paralelismo al final de la tercera temporada, pero aquí habría una diferencia, Daredevil ganó, pues derrocó al rey, pero Fisk ganó en el plano filosófico, pues al igual que en el juego de Spider-Man Web of Shadows, tendríamos el Batending, donde ahora vemos a Daredevil en la cima de un edificio apreciando su ciudad en caos. Esa es más o menos la idea que tengo para esta temporada, quiero empujar a Matt a su lado más oscuro, volver a jugar con el dilema presentado en los cómics de Daredevil, escritos por Frank Miller, más específicamente, en el cómic Roulette, donde se explora todo el impacto que ha tenido Daredevil en la vida de los neoyorquinos junto con Wilson Fisk. Cosas extras. Todavía tendríamos la aparición del espadachín, tanto en esta temporada, como en la pasada, pues será el puente más directo entre Matt y Kate. En esta temporada tendríamos a Eva Ayala tomando el manto de White Tiger, pero resaltaríamos el deseo de venganza profundo que tiene, viendo a Daredevil como guía en esto. En cuanto a Bullseye, regresaría con un tratado de paz con Matt, pues aún tienen un enemigo en común, veríamos algún enfrentamiento entre estos dos otra vez, pero sería algo más despiadado, demostrando cómo Daredevil ya está posicionado entre un limbo moral, pues todo el salvajismo que vimos en la primera temporada de Daredevil Born Again, yo lo trasladaría a esta sexta temporada de Daredevil, al final terminarían aliándose, causando conflictos con Karen. Y el final de la temporada sería redondo, tan solo dejando la antesala al gran conflicto de Matt. The Punisher, el castigador, el regañadientes. Volveríamos a ver a Frank Castle para un especial en solitario, y siendo honesto, no sabía por dónde guiar a este proyecto, pero con el tráiler que sacaron de Punisher la última muerte, me di cuenta que el único que podía darle rumbo a esto, era el mismo Punisher. Jon Bernthal será el escritor de este especial, así que mantendremos este especial igual al que va a salir. Tan solo para aclarar algunas cosas. Punisher ya habrá tenido su aparición en la quinta temporada de Daredevil, y tendrá menciones en la sexta. El lapso de tiempo en el que transcurre el especial parece ser durante la sexta temporada de Daredevil, si es así, o no, igual sería adaptándolo a los eventos que están transcurriendo. En verdad creo que para la cuarta entrega de Spider-Man no se debe de tomar a la ligera, pues es la primera cuarta entrega del arácnido en hacerse, y para este Spider-Man significa un reinicio. La historia de la película estará basada en mis chaquetas mentales, creadas a base de las filtraciones que hemos tenido, previo al tráiler. Aquí veríamos a un Peter Parker diferente, más serio, cansado, y no solo físicamente, sino también, mental y emocionalmente, viendo en su otra identidad un escape. Mientras que con Spider-Man, sería un caso algo parecido, pues lo veríamos en una faceta más centrada, bromista, pero con un brillo más opaco. La trama constaría del renacimiento del héroe clásico, mientras que son puesto a prueba las lecciones aprendidas previamente, pero vamos a profundizar más. Estaremos adaptando el acto final del arco de Shadowland, teniendo como protagonista a Spider-Man, y Daredevil sería el villano, antagonista de la película. Esta sería la mejor forma de tener un arco como este, completo, pues haber dejado a Spider-Man fuera de este conflicto, se siente como darle la espalda al personaje, sé que tal vez no fue lo que querían, y fue más por temas legales, pero había formas de resolverlo.
Por ende, este sería el evento final del arco callejero de la saga, teniendo a las dos caras de este mundo enfrentándose, siendo personajes a los que la vida los ha dejado arrinconados, pero tuvieron maneras diferentes de responder. El inicio de la película sería un recuento de lo que ha estado haciendo Spider-Man desde la última vez que lo vimos, mientras que paralelamente están sucediendo los eventos de Hawkeye temporada 1, y Daredevil temporada 5, lo veríamos enfrentarse a villanos como Boomerang y Tarántula, también mostraría su relación con la ciudad y la policía de Nueva York, previo a Kingpin. Por el otro lado tendríamos a Peter en su etapa de duelo, luchando por sobrevivir y equilibrar su vida, mientras que aún se atormenta por su decisión, ya que aún se mantiene al tanto de MJ y Ned, pero de lejos. Ya habiendo establecido cuál es la situación de nuestro protagonista, tendríamos escenas rápidas de los sucesos de Hawkeye temporada 2, y más importante, de Daredevil temporada 6, esto desde la perspectiva de Spider-Man, mostraremos todo el caos que ocasionaron Kingpin y Daredevil, veríamos cómo le afectó esto a Peter, y lo último que vimos en la serie de Daredevil, sería lo que obligaría a la Araña a entrometerse en todo esto. Ya de aquí en adelante tendríamos apariciones de lo que queda de la Resistencia, con Jessica Jones, Luke Cage, Kate, con la integración y regreso de Punisher, Iron Fist también tendría su regreso aquí. Pero Daredevil no estaría solo, aparte de su ejército de ninjas, tendría de aliados a Bullseye, y la White Tiger de Abe Ayala, quienes funcionarían como sus guerreros más confiables, y su nueva integración de villanos, conformada por Tarántula, Boomerang, y claro, Escorpión, que si tengo que ser sincero, es el personaje que más me emociona ver en la película. Todas estas alianzas se concretarían mediante una fuga de reos ocasionada por la mano. Estos bandos tendrán pequeños enfrentamientos, donde vencerá el bando enemigo, esto principalmente porque en estas mini batallas, aún no estará el equipo de la Resistencia unido, pero uno de estos enfrentamientos ocurriría en prisión, es aquí que tendríamos el regreso de Kingpin, quien será clave para vencer a Matt. Todo este viaje le serviría a Peter para reencontrarse consigo, soltando lo que fue antes, pues durante la película tendríamos a MJ investigando la identidad de Spider-Man, esto es algo que el personaje ya tenía desde la primera película, lo que usaría Peter para integrarla nuevamente en su vida, pero toda esta investigación pondría en peligro a Mitchell en varios momentos, por lo que Peter decide por completo dejarla ir. Esto le permite avanzar y concretar su nuevo papel en este universo, pues como dije, durante la película lo empujaremos a poner a prueba lo aprendido, guiándolo a convertirse en un hombre, a convertirse en un líder. La batalla final tendría a Daredevil y a Spider-Man, enfrentándose con su sombra, con su contraparte, y aunque es un poco cliché, evangelizar al villano, por la gracia del héroe, considero que aquí es necesario, pues quiero volver a este Spider-Man algo parecido a lo que fue el Spider-Man de la trilogía de Raimi, quiero volverlo un símbolo, y pues tendríamos la muerte de Daredevil, pero en este caso sería metafórica. Y así terminaría la película, por fin veríamos a Spider-Man, al símbolo de esperanza, resiliencia, y responsabilidad, que necesitamos. La última escena haría referencia a The Amazing Spider-Man 2, con el Hombre Araña dirigiéndose a pelear con el Hombre de Arena, quien sería interpretado por John Cena, al estilo del Spider-Man de PlayStation 5. Como cosas extra, el Daily Bugle estaría presente en la película, y Peter ya estaría trabajando aquí desde el inicio, lo que también nos ayudaría a ver cómo Kingpin controlaba los medios, y sería fundamental para que Peter pueda investigar más acerca de todo el problema. Ahora hablando de dos personajes que estarán en la película oficial, como lo es Hulk, él estaría fuera, pues no lo creo necesario en esta película, y sobre el contrato que dice que debe de existir un personaje de Marvel en toda película de Spider-Man, pues, ya habrá muchos de ellos aquí, y en el caso del personaje de Sadie Sink, pues muchos la quieren como una X-Men, otros creían que sería un personaje relacionado con Punisher, y muchos teorizan que será una villana. Para mí, realmente no considero que sea necesario enredar a este Spider-Man con temas externos a Nueva York, por ahora, así que Sadie Sink se estará guardando para después. En cuanto a la mutación que estará pasando Peter, tampoco lo veo necesario, ya muchas cosas pasarán dentro de la película, me gusta la idea, pero no encaja aquí. Y sobre el simbionte, pues algunos creen que todo esto sobre la mutación será resuelto por el simbionte, para mí lo dejaría también para después.
Tombstone también estará en la película. Midnight Suns es el proyecto que cierra con el arco sobrenatural de esta saga. Tendríamos a Guillermo del Toro como encargado de la película, con la misión de juntar a los personajes más infravalorados por el UCM. La película constaría de cerrar toda la trama relacionada con Chthon y los Darkholders. También traeríamos de vuelta a Wanda, pero volvamos un poco atrás. Al final de Doctor Strange 2, Wanda, quien estaba detrás de América Chávez, fue detenida por Strange, lo que causó que fueran arrastrados a uno de los portales de América. Fue allí donde Wanda perdió su rastro, y desterró a Strange al universo de Blade, y en cuanto a América, se refugió en el UCM, siendo acogida por Wong. Ahora volviendo a la película, tendríamos a Blade reclutando a Moon Knight, quien también está en este universo. Por otro lado tendríamos a Doctor Strange, que estará tratando de resolver el pedo con Wanda, mientras que Jack y Theodore se sentirían atraídos a todo el caos por lo sobrenatural del asunto. Mientras tanto Chthon tendría un objetivo parecido al de Ultron Infinito, y todo acerca de él, sería como lo fue con Voldemort. Sus aliados serían por supuesto los Darkholders, Wanda, y con la inclusión de Ghost Rider, que estará siendo interpretado por el actor Norman Reedus, quien ha estado interesado por un largo tiempo en el personaje. Para el tercer acto se desataría todo el conflicto. Strange ya estaría en la alineación, Ghost Rider traicionaría a Chthon, los Darkholders serían desintegrados, Wanda tendría una clase de redención al ayudar a los hijos de la medianoche a derrotar a Chthon, pues sería la única forma de acabar con esta amenaza, ya que estarían perdiendo. La escena postcréditos sería con Clea reclutando a Strange para salvar el multiverso. Toda esta saga del multiverso tiene, como base, la redención, y es lo que he tratado de hacer con cada uno. Le trate de dar a Sam Wilson el papel el cual le fue dado, a Carol Danvers le di otra oportunidad, Peter Parker se volvió el héroe que siempre debió ser, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún, cada uno de estos personajes tiene sus fantasmas que los atormentan. Y esta película decidirá si merecen su segundo aire. Estaremos adaptando el arco más reciente de Marvel Comics, El Día del Juicio. Claro, tendríamos la diferencia en que los X-Men no estarían involucrados aquí. Continuaríamos con los eventos vistos en la película de los Eternos, como de Thor 4, y cosas presentadas en Capitana Marvel 2, que son películas que presentarían todo el problema a desarrollar, como conceptos necesarios para avanzar la trama. Pero rebobinemos un poco, como había mencionado en el vídeo anterior, para la película de los Eternos, adaptaremos el arco de pérdida de memoria, este lo mezclaremos con ideas de la película que conocemos, y con semillitas importantes para este evento. Entonces, mantenemos la idea de planetas sirviendo como huevos para los celestiales, obvio, el eterno congelado en el mar se mantendría, y las muertes vistas en la película, también serán parte de este universo, solo que con cambios, acerca de la amenaza de Arishem, sobre regresar, para juzgar a la Tierra, se mantendría igual. En Thor 4, estaríamos adaptado el arco de los Eternos, aquí presentaríamos más conceptos del arco del Día del Juicio, como son los Ex, la presentación de más Eternos, y la relación que existe entre los dioses y celestiales. Para Capitana Marvel 2, como dije, principalmente sobre la relación que existe entre Thanos y los Eternos, pero también aquí sería donde mencionaríamos a Star Fox, ya que para la película de los Eternals, no tendrían escenas postcréditos. Entonces, la trama arrancaría con el llamado de los Eternos restantes de parte de Arishem, teniendo su veredicto final: la humanidad ha fallado. Es aquí donde empiezan las discusiones acerca de si tiene razón o no. Desde la película anterior existía este dilema, pero ahora todos tendrían una nueva perspectiva de esto, pues en la anterior película, es apenas cuando se enteran de quiénes son en realidad. Uno de los que cambió de bando fue Druig, quien ahora está a favor de esto. Claro, presentaría sus razones, y pues, a través de la película le terminaríamos dando la razón. Este es el dilema de los Eternos. En cuanto a la humanidad, quien estaría siendo representada por una nueva alineación de Vengadores.
se unirá para sobrevivir, se mostrará al mundo aterrado con la sentencia, pero es en esa búsqueda por sobrevivir, en el que la misma humanidad se sentencia a ella misma. Nuestros protagonistas serían Druig, quien funcionaría como el villano, Capitán América, y Capitana Marvel, quienes serían los representantes de la Tierra. Thor, quien buscaría el perdón de Asgard, al volverse en el héroe que ahora necesitan. Cersei, quien tomaría el papel de Ajak en este evento. Y Hank Pym, quien estaría tomando el papel de Tony Stark en este evento, y lo veríamos en una faceta más parecida a como lo vimos en su episodio de What If, tras los eventos de Ant-Man Quantumania, evento que lo dejó muy afectado por Kang. Para los que no saben qué sucede en este evento de los cómics, en resumen, Druig piensa eliminar a la humanidad, despertando a los X, lo que ocasiona que los héroes del mundo busquen evitar su extinción, lo que los orilla a crear un dios, teniendo de base el cuerpo de un celestial, lo que los ayuda a detener a los X, pero al tomar conciencia el celestial, decide juzgar a la humanidad, dándoles 24 horas para justificar su existencia, y de aquí en adelante se desata la misión de destruir a Dios. Al final todo se resuelve como si nada hubiera pasado. Algo así adaptaremos para la película. Si quieren imaginar cómo se vería en la realidad, estaríamos tomando inspiración de películas como X-Men Días del Futuro Pasado, y Guerra de Mundos. Acerca del celestial, a.k.a. el progenitor, el cual, en este caso, Hank Pym, Hulk, Cersei y Makkari, crearon, será construido a base del celestial que estaba emergiendo del mar. Para detener al celestial recurrirán a Star Fox, quien estaría protegiendo el cuerpo de Ikaris, quien también será importante para detenerlo. Y para lo más puntual, lo que nos diferenciaría de los cómics, es que aquí, todo el caos, destrucción, y muertes que ocurran, serían irreparables. Los héroes lograrían detener su extinción, pero destruirían su hogar, dándole la razón a Druig, acerca de lo que somos capaces, mientras que Arishem dejaría agonizar al mundo, como castigo por nuestra terquedad. Como cosa extra, alrededor de la película, Arishem resaltará mucho los eventos en Endgame, mencionando cómo se cometieron muchos errores por egoísmo y soberbia, lo que no solo causó caos aquí. Lo que nos lleva a la escena postcréditos. I need to get out of here. Bueno pinches suscriptores, este sería mi plan para la fase 5 de Marvel. Tuve algunos proyectos descartados, uno tan solo se movió su fecha de estreno, mientras que el otro realmente lo consideré innecesario. Pero ustedes comenten qué tal les pareció, ustedes qué hubieran hecho, o qué cambiarían de lo que yo hice. Y comenten qué otros vídeos les gustaría ver, como de otras franquicias, o formatos de vídeos. Se la lavan, y hasta la próxima.